de 2015. El título de la charla de hoy es El arte, esencia, origen, caminos, fines. Generalmente ya me conocéis y ya habéis asistido a unos más, a más charlas, otros a menos, pero no es la primera vez, lógico, que hablo de arte. Unas veces del arte en general y otras de algún arte en particular. Quizá ya habéis estado en algún cursillo de arte. Los cursillos que más he impartido son los de música y luego pues también de tarde en tarde de pintura. Tengo previsto uno, por lo menos para este año, sobre arquitectura, quizá sobre literatura, pero tengo que ser menos ambicioso y poner menos cosas, porque no puede uno, por mucho gozo y placer que uno sienta al hacer estas cosas, hay que distribuir y organizar el tiempo. Entonces, pues, de algunas artes, pues, he impartido curso, porque, aunque sabéis que todo lo enfoco psicológicamente, para mí la psicología está en todo, no hay nada que no se relacione con la psicología. Hay personas que dirán que todo es filosofía, y es cierto, ¿no? La filosofía lo abarca todo. Pero como de vez en cuando digo, para mí, y creo que lo digan como lo digan, para otros también la psicología es la base de la filosofía, porque según el estado de nuestra conciencia, que es lo que estudia la psicología, se configura nuestra filosofía de vida. Pero bueno, psicología y filosofía se puede aplicar a todo, y por supuesto a las artes. Y cuando hablo de artes, aunque de unas más que otras, pues me interesa, y sobre todo en los últimos tiempos, el darle este enfoque psicológico. Hace ya años, claro, parte del trabajo de mi vida, de unos cuantos años, fue en la arquitectura, pero aquello ya desapareció. También me dediqué 8 años a enseñar, estamos hablando de la década de los 70, cine, a enseñar en un cineclub cine, a ver cine, lenguaje del cine, y aquello ya pasó también a la historia. La pintura también la llevo dentro, y me ha interesado siempre el arte, las artes. Más que trabajar sobre ellas, porque cuando una persona se dedica a un arte, si es a la pintura, se suele entender que pinta, o a la música, pues que compone o toca. Pero cuando yo digo este enfoque, me refiero a enseñar a las personas a ver, a percibir, a entender, a comunicarse con las artes. Es decir, lo que tendría que estar en la educación desde pequeños. Parece ser, por las últimas noticias, que en la educación se está disminuyendo el arte, la música, por ejemplo, se está disminuyendo, cuando tendría que ser algo que tendría que aumentar y además darle una mayor importancia, por lo que os voy a explicar en esta charla. Entonces es un tema muy ambicioso para un solo título, el arte en general, lo cual implica hablar de qué. Pues poco, porque no puedo desarrollarlo con amplitud. De arquitectura, escultura, pintura, música, danza, literatura, poesía, teatro, cine. Son así de las más importantes, aunque sabéis que la palabra arte se puede aplicar a otras formas de expresión. Y también en alguna ocasión he dicho que todo puede ser una obra de arte. Un ser humano, no solo por su estética, su forma, sino por su comportamiento, puede ser una obra de arte. Si el ser humano vive y funciona con armonía, es una obra de arte. Como todo arte, implica armonía. O un grupo de seres humanos que funcionan en armonía, también es una obra de arte. Es decir, que el arte puede estar absolutamente en todo. Y por lo tanto, pues funcionar con armonía, con belleza y con bien, ya que la definición que hace años en los cursillos de arte se me ocurrió es: el arte es un medio de expresión o comunicación que, utilizando la armonía, la belleza y el bien, se me ocurrió estas 3 palabras claves, pues, y agradando los sentidos, vista y oído, como sabéis, fundamentalmente, pues, y aquí va la novedad en la definición, pues favorece, estimula y produce
la evolución física, psicológica o espiritual en su caso del ser humano. Estimula, fomenta, promueve, facilita la evolución. Si el arte facilita esa apertura de conciencia hacia lo bueno, lo bello y lo verdadero, son las tres claves que tienen que ver con las tres cualidades de nuestro yo superior, nuestra alma, que es voluntad, amor e inteligencia, y esto se ha expresado con distintos términos, estas tres cualidades. Estas tres cualidades, todas las religiones, sea de Occidente o de Oriente, las han expresado con distinto lenguaje, estas tres cualidades, porque están innatas en la naturaleza humana, no solo en la humana, sino en el cosmos. Pues estas tres cualidades, si gracias a estímulos como el arte se consiguen despertar, evocar, actualizar, pues entonces el arte está cumpliendo algo más que lo que la mayoría de la gente piensa, que es para pasar el rato agradable y placenteramente, pasar un rato a gusto, oyendo unos sonidos agradables o viendo imágenes también bellas, sobre todo tiempo de ocio. Pero cuando nos damos cuenta, si es así, de que el arte está produciendo esos efectos, entonces es algo más que pasar el rato, ya se convierte en una utilidad más profunda, utilidad en sentido con mayúscula, utilidad del arte para eso que os he dicho, para esa evolución. Es una definición que se me ocurrió más o menos hace mucho tiempo y sigo considerando que dice mucho, o por lo menos lo que yo quiero expresar. Armonía, belleza y bien. Armonía es una palabra que todos asociamos con el arte, pero también a veces decimos que un ser humano y todo lo que nos rodea puede estar en armonía o en desarmonía. Los que habéis oído hablar de las 7 energías universales, fue una charla que di no hace mucho, en los cursos de psicología nombramos, de los miércoles lo nombramos mucho, los 7 rayos, las 7 energías universales, que no solamente determinan las características psicológicas de todos los seres humanos diferenciadas, sino todo lo que existe en el cosmos. Y no solo en nuestro sistema solar, sino en todo el cosmos está determinado por estas 7 energías universales. Pues bien, una de ellas, la cuarta de las 7, el cuarto es el que está en medio, se llama armonía a través del conflicto. O también a veces se le llama el rayo del arte. ¿Por qué se le llama así? Porque hablando psicológicamente, los seres humanos en nuestra evolución vamos pasando del conflicto a la armonía, no al revés, hablando en general. Vivimos durante mucho tiempo el conflicto entre las partes de nuestro ego o nuestra personalidad, o también conflicto con la parte superior, más transpersonal, yo superior, alma o como queramos, las dimensiones más sutiles. Aunque desde arriba no hay conflicto. El conflicto, el único conflicto que podemos vivir es abajo. Conflicto físico, emocional o mental. Los 3 aspectos de la personalidad. Entonces, cuando nosotros vamos evolucionando, el conflicto va disminuyendo y se va convirtiendo en armonía. Entonces, el nombre de este rayo, el cuarto, está a mitad entre tanto si empiezas por un lado como si otro, y además es un tipo de energía, porque los rayos son energía cualificada, que armoniza los de un lado y los de otro, pues significa esto, y se llama así, armonía a través del conflicto. A través del conflicto, por evolución, vamos llegando a la armonía, no en un día, ni de la noche a la mañana, sino progresivamente. ¿Y qué ocurre cuando estamos en armonía? Pues que estamos en algo que tendría que ver con la unidad. Y la armonía la podemos asociar al amor, lo podemos asociar a la unidad, porque la esencia del amor es unidad, con mayúscula, unidad, o fusión, integración. La podemos relacionar con distintos aspectos del ser humano. ¿Y por qué se llama también el rayo del arte? Porque en todo arte que se precie, arte, hay armonía. ¿Y en qué consiste la armonía? Que los distintos componentes de una obra de arte están situados formando una unidad. Es decir, la obra de arte, cada obra de arte es una unidad.
puede tener distintos elementos diferenciados, dispersos y diferentes, pero si nos está dando la impresión de unidad o está contribuyendo a estimular la unidad, entonces tiene armonía. Si esos elementos no casan, no armonizan, no encajan, pues están en conflicto y quizás según la sensibilidad que tengamos lo notamos, porque el arte tiene un valor en sí, pero luego tiene un valor dependiendo de la subjetividad de cada ser humano, y eso es evidente. Cogemos cualquier obra de arte, por maravillosa que sea, y cada ser humano, de los miles de millones que somos, tendrá una percepción según su sensibilidad que es diferente, según la evolución que cada uno tenga, el desarrollo de la sensibilidad, que en parte tiene que ver con la evolución, aunque a veces, si hablamos en términos psicológicos de hipersensibilidad, no es signo de evolución, es más bien una alteración que tenemos las personas. Ser muy sensibles, una persona hipersensible, es aquella persona que todo le afecta, que cualquier cosa que le digan, en lugar de estar controlado, le hace daño, le duele, le afecta, le desajusta. Exceso de sensibilidad. ¿Y caen en depresión? Puede caer. Eso sería hipersensibilidad. Exceso de sensibilidad para afinar más emocional. Y por lo tanto, identificación con esa sensibilidad. Pero cuando yo digo que la evolución tiene que ver con la sensibilidad, me refiero a otra cosa. A ser cada vez más capaces de reaccionar ante la infinidad de estímulos que nos están llegando. No solo el estímulo de frío y calor físico, no solo el estímulo de alegría, tristeza, amor-odio, emocional, de verdad, duda, mental, estímulos, según nuestro desarrollo, más sutiles, porque no hay tope, no hay límite de energías, porque todo lo que existe es energía, y entonces, cuando más evolucionados, más sensibles a distintas energías. Pero no de un modo descontrolado, sino sensibles como seres capaces de reaccionar adecuadamente ante esas influencias y actuar, subrayo la palabra, adecuadamente. Si no, sería una sensibilidad descontrolada, alterada, que nos hace sufrir y que nos hace inútiles. Pero si cada vez somos más sensibles, cada vez, porque tiene mucho que ver con una de las tres energías básicas, que es la del amor, y señalo aquí, cada vez tendremos más amor. Cuando más sensibles seamos, más capaces seremos de ser útiles y de ayudar a quien lo necesita, o de contribuir con nuestro esfuerzo, nuestras energías, se puede decir de muchas maneras, a hacer un mundo más solidario, más justo, más armonioso, donde todos los seres humanos tengamos todo lo que necesitamos. Si no hay sensibilidad, no se puede hacer. Podemos estar quizá condicionados por órdenes que nos vienen. ¿Estáis de acuerdo en que de pequeñitos a todos nos han dicho hay que ser buenos? Y entonces, sin entender qué es esto, muchos habremos introyectado cada uno en nuestra medida la orden de que hay que ser buenos, aunque no sepamos por qué ni lo sintamos. Eso se introyecta, queda en el inconsciente y puede que determine a veces toda la vida actuar a veces bien. Y es preferible hacer así, hacer esto, que actuar mal. Pero no emana de una conciencia clara de lo que es el bien, que es distinto. Por eso una buena educación es no solo decir lo que es bueno y lo que no es, sino enseñar al educando a descubrirlo autónomamente, por sí mismo, como algo que emana de su interior, no condicionado, que es lo que solemos entender por educación, con unas ideas que los educandos o la sociedad nos están transmitiendo continuamente. Entonces, sensibilidad es una palabra que he querido matizar porque es, armonía, he querido matizar mucho porque es muy importante, armonía, para entender no solo las artes, sino más cosas. Cuando más sensibles seamos, más allá de las opiniones de los entendidos en arte, sean críticos o estudiosos, aunque eso pueda ser una ayuda, trataremos de verlo por nosotros mismos, ver directamente por nosotros mismos, independiente de lo que dijeran. Yo tengo el recuerdo, por ejemplo, de la experiencia de aquellos años que me dediqué intensamente
al cine, bueno, aparte de trabajar y estudiar, como si fuera un hobby, me veía unas 400 películas al año y a veces dirigía hasta 2 coloquios por semana. Fue como una fiebre, una intensidad. Y me acuerdo de que, claro, como todos, pues tomábamos información de los críticos. Y los críticos no quiere decir que estábamos de acuerdo con todos por igual. Pero recuerdo que me fui despegando progresivamente y adquiriendo una visión, aunque todavía no me dedicaba a la psicología, una visión más personal. Y con el tiempo he descubierto que por muy entendido que sea uno en la crítica del arte correspondiente, hay un factor que está por encima. Es la influencia de esa obra de arte, sea cine o cualquiera, en la psicología humana. Y una obra maravillosa puede influir negativamente. Y una obra a lo mejor no tan maravillosa, estéticamente, técnicamente, puede estar produciendo efectos. Es decir, que se pueden producir estas cosas. Y mi opinión, que es la que os transmito, no tiene por qué ser la mejor, es la importancia que tiene para incidir sobre nuestra psicología. Y entonces, tanto la armonía como la belleza todos entendemos algo externo, material, aunque también la música no se ve con los ojos, se oye y es más difícil de poder analizar estéticamente, aunque también se puede. Pero la belleza tiene algo que ver con lo interno. Yo recuerdo una de las películas que en aquella época me sabía de memoria plano a plano, Muerte en Venecia, que estaba basada en una obra literaria de Thomas Mann. La película la hizo Luchino Visconti. Entonces es una película bella, de las más bellas. Claro, vista ahora desde la posición actual, es una película que, como no sé si la habéis leído en el libro que escribí sobre la depresión, el capítulo del cine, puse que es una película que deprime. A mí no me deprimía. Incluso la música de Mahler, porque está inspirada, no es una biografía de Mahler, inspirada en Mahler y utiliza música de Mahler, la música de Mahler también explico que deprime. Es una música que puede gustar, a mí me gusta, y a mucha gente, estéticamente, pero desde el ángulo psicológico es diferente desde el ángulo estético. Tanto la película como la música, aunque a mí y a mucha gente no nos deprimía, pero viendo los efectos psicológicos puede. No por culpa del arte, sino de la persona que tiene esa predisposición. Entonces la belleza de esa película, y además el argumento, hace una reflexión sobre 2 formas de ver la belleza. Una reflexión filosófica. Lógicamente no estoy de acuerdo totalmente con lo que la tesis, digamos, de lo que expone la película, pero eso no quita que la belleza de la película, la belleza, si uno es sensible, te está llegando. Y más allá, aparte o junto con el contenido de la película, cuando estás viendo algo bello, aunque solo sea un rato de placer, a veces se llama placer estético, que es un placer emocional que estimula el sentimiento, eso está llegando y está moldeando tu interior, el placer, te está produciendo un placer. Y si eso es así, más allá o además de el argumento o temática, eso es bueno, te está haciendo un bien. A veces se ha criticado lo que se ha llamado el arte por el arte, un arte sin contenido, simplemente belleza. Pero repito, según mi opinión, si algo es bello, aunque no te esté diciendo nada, te está llegando, te está estimulando tu sensibilidad y te está haciendo un bien. Por supuesto que la mayoría de las obras de arte, aunque sea muy simple, hay un contenido, hay un mensaje, algo que se quiere expresar o comunicar. La comunicación es una expresión que se busca que llegue y comunique algo al receptor. A veces expresamos algo sin pensar en quién van a llegar. Es una necesidad compulsiva de dentro, sacar de dentro hacia afuera. Y mucha gente lo habréis oído decir, que está haciendo arte porque lo que busca es expresar, sacarlo de dentro. A lo mejor está llegando también y comunicando cosas, pero la persona que opina así resalta la expresión. Pero comunicación es cuando el mensaje está llegando a alguien, más superficial o más profundo. Y en la definición os he dicho medio de expresión, comunicación. Por lo tanto,
el contenido de las obras de arte, cuando hay un mensaje que transmitir, y sabéis que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido mensajes políticos, religiosos, educativos, filosóficos, de distinto tipo. Si cogemos la historia de las artes, unas veces ha predominado un mensaje u otro, un mensaje religioso mágico, donde ha predominado. A veces, más que un mensaje, era un estímulo para que con ese arte, especialmente con la música, se pudiera trabajar con un determinado ritmo, mejor. Es decir, a lo largo de la historia del arte ha habido distintas funciones, pero una muy destacada ha sido, igual que otros medios de expresión, comunicarnos cosas, contenidos de la vida, aunque sea la filosofía más simple y más elemental. Y también, aunque no haya sido intención, lo que os he dicho antes, que el arte servir como estímulo para que nosotros cambiemos. Si el arte en el pasado, la música, de todos los ritmos, ha servido para mover a la persona a trabajar mejor, a trabajar con un determinado ritmo, a lo mejor no quería expresar. En la vida. Sí. No quería, a lo mejor, pues, comunicar nada más que estimular ese trabajo, a esa acción, ¿verdad? Entonces, eso tenía una función, pero muchas, a veces inconscientemente, lo que se ha querido es transmitir algo sobre la vida, una visión de la vida, aparte de el estímulo para cambiarnos. A veces el comunicarnos algo sobre la vida ya induce a cambiarnos. Otras veces predomina el estímulo de cambio psicológico y otras veces, pues, simplemente movernos a algo, a una determinada acción. Por lo tanto, podemos encontrar distintos fines en las obras de arte a lo largo de la historia. Pero si hay uno de los elementos comunes, aparte de la belleza, que es lo que agrada a los sentidos, algo que te produce ese agrado, ¿verdad? Está transmitir un contenido, comunicarte algo. Por ello podemos, fijaos que cuando los seres humanos, a través de la palabra o de la escritura, nos comunicamos algo, o de los gestos, puede haber o no haber arte en ello. Depende de cómo actuamos. Fijaos que cuando un ser humano hacemos gestos, sabéis que el gesto es una forma de expresión que a veces complementa y trasciende las palabras. A veces decimos más con los gestos que con la palabra, ¿verdad? Y los gestos son formas geométricas que hacemos, y lo hacemos inconscientemente. Pero si pudiéramos entrar con profundidad, veríamos que según el estado anímico, según el contenido, según la forma de ser, según tus energías, hacemos unos gestos de una forma o de otra, inconscientemente. Y por lo tanto, eso puede tener una armonía o desarmonía. De un modo muy elemental, que no es difícil, una persona con desajustes, sus gestos son desajustados y desarmónicos. Cuando alguien funciona con armonía, los gestos tienden a ser, aunque no sepas interpretarlos, más armónicos. Y por lo tanto, la influencia es diferente en los gestos. Es decir, que todo puede ser una obra de arte, en este sentido. Pues bien, si aceptamos que existe lo sutil y lo denso, lo espiritual y lo material, más allá de la palabra significado religioso, lo espiritual y lo material. Psicológicamente el amor, la intuición, son dimensiones espirituales. Trasciende cualquier creencia religiosa. Lo espiritual. Lo informal, que no tiene forma, o abstracto, y lo formal o concreto. Son distintos niveles. Pues bien, un puente que facilita esa comunicación es el arte. El arte, por sus posibilidades y su capacidad, que no solamente es lo que vemos y lo que oímos, tiene posibilidad de hacer esa conexión, ese puente. Y de alguna manera todas las religiones han utilizado y siguen utilizando, lo sepan o no lo sepan, sea cual sea la intención, las artes. Encontramos en las religiones todas las artes. Cualquiera de las artes lo podemos encontrar relacionado con la intención. Las liturgias
de las religiones, que no solamente son ceremoniales en las religiones, sino otras cosas, también puede ser una obra de arte si está cuidada. Y el propósito es conectar, aunque a veces se queda en la superficie y no sirve para nada. Conectar lo sutil con lo denso. Hacer que el ser humano abra su sensibilidad a algo más sutil. Así que ese puente es uno de los sentidos y de los motivos por el cual existe el arte. De tal manera que en esta era más materialista que estamos, aunque a veces con una filosofía materialista una persona puede ser sensible y hacer el bien, como os podéis imaginar, pues el arte, que no se valora tanto y tendrá que ir cambiando conforme vayamos entrando el conjunto de la humanidad, que no quiere decir que nos interesemos y dediquemos a todas las artes, en la valoración de esto. Y por eso cuando vayamos descubriendo qué es educar, que no es lo mismo que aprender, el aprendizaje de las distintas materias que necesitamos para la vida, educación es pura psicología. Facilitar en el educando el evocar sus potenciales, voluntad, amor y luz, donde está sintetizado todo. Y por lo tanto, las artes se utilizarán desde pequeños con adecuado al nivel de comprensión del niño, del joven, del que sea, para facilitar ese proceso educativo. Así el educador consciente lo hace, lo ha hecho, lo hace y lo hará. Por lo tanto, es algo muy, muy importante en este sentido. Cuando he hablado del arte, una de las cosas que me ha interesado es explicar en relación con nuestros componentes las distintas fuentes de inspiración del artista y también, muy parecido, los distintos tipos de influencia que la obra de arte produce en los seres humanos, según el nivel, el cuerpo, el componente en el cual la conciencia está situada. Sabéis que además de cuerpo físico tenemos un componente emocional, donde está lo que se llaman sentimientos, emociones, deseos y estados de ánimo. Tenemos una mente concreta con la que pensamos, memorizamos, imaginamos, etc. Si hay quien se queda ahí, y punto. Pero cuando profundizamos y nos abrimos, nos damos cuenta que tenemos una mente abstracta, que tiene que ver con la intuición. La intuición no es la mente. La intuición es la fuente de inspiración. En arte se habla de, más que intuir, inspiración. La mente abstracta, que está por encima. Eso ya pertenece a lo transpersonal. Existe el amor, que tampoco está aquí abajo. Desde arriba, el amor incondicional, el amor puro. No el deseo, que llamamos amor, que es más bien deseo. El amor. Y existe una voluntad superior que es amorosa e inteligente. Estos niveles llamados superiores tienen una analogía diferenciada en densidad con los que llamamos inferiores, personalidad o ego. El ego es el cuerpo físico, la mente y las emociones. De tal manera que donde existe el bien y el mal es en el ego. Podemos física, emocional y mental pensar, sentir y actuar bien o mal. Pero si vamos más allá de la mente concreta, solo existe el bien, los niveles transpersonales. Y luego, según la evolución que tengamos, artista o no artista, estamos situados la conciencia en un nivel o en otro. ¿Qué ocurre en el artista que está evolucionado y que es capaz, aunque no sea en todos los instantes, sino a veces, recibir una inspiración de arriba? Pues que ese artista, aunque sea un rato, tiene que tener un vacío de su mente concreta, estar como fuera, es una mala expresión, pero la digo, fuera de sí mismo, pero muy atento, muy receptivo, y entonces la intuición, llamada inspiración, le llega. A lo mejor, como habréis oído decir, no le llega continuamente, sino que le llega a veces, cuando menos lo espera. Cuando menos lo espera, le llega... Como esto. No he hecho nada. Ahora enseguida se va a apagar. Yo digo yo. Enseguida se va a apagar. Es una señal Sí, una señal. De que hay que comprar de otra. que hay mucha inspiración. No, es nueva. Sí, bueno, seguimos. Entonces, os decía que según el nivel de conciencia donde estás, si es alto,
la inspiración, que es una forma de intuición, el artista dedica una inspiración de los arquetipos, que son los modelos que están en los planos superiores. Es decir, que si alguna vez habéis leído, habéis oído la definición que Platón, al que dedicaré a no tardar mucho en la charla, uno de los filósofos más elevados, ya di una sobre Pitágoras. Pitágoras y Platón, no hay nadie que los haya superado, de momento, en la historia. Y entonces hablaron de arte. Y cuando Platón define el arte como la imitación, no de lo que vemos con los sentidos, sino de las ideas, que no se refería a las ideas de la mente concreta, se refería a las ideas abstractas o arquetipos, que es cuando viene una inspiración artística del tipo que sea, de donde viene, de esos planos superiores. Entonces, solo los seres avanzados en evolución pueden captar esas ideas con mayúscula, que repito, no es lo que nosotros llamamos ideas mentales, sino arquetipos, que es la esencia o el modelo de evolución hacia el cual todo lo que existe tiende evolutivamente. Entonces, cuando el artista capta eso, luego lo transmite a través de su arte, de la técnica de su arte, y por lo tanto sirve de puente para hacernos llegar esos mensajes que no son anecdóticos. Recordar que cuando la mayoría de la gente cuenta una película a otra persona, le cuenta la anécdota, pero me da la impresión que pocas veces uno cuenta el arquetipo o la idea básica, que es el mensaje que va para todo el mundo y que te puede servir de esa película o de esa novela, porque nos quedamos en la forma. Pero cuando vas al fondo, eso que el verdadero arte contiene, que ha recibido el artista, lo ha dejado impreso en su obra de arte, y si estamos atentos y abiertos, recibimos, eso es el arquetipo, que nos puede servir, por diferentes que seamos en nuestras características, nos puede servir para todos. Por ejemplo, si nos ha transmitido el arquetipo de bien, el arquetipo de bien, pues el bien se puede expresar de infinitas maneras, pero el bien es algo tan abstracto que no nos lo podemos imaginar. Nos podemos imaginar una persona que hace el bien, algo que está bien y que es bueno, pero el arquetipo de bien, de belleza, de bondad, el arquetipo de verdad, estos arquetipos a nivel concreto no nos los podemos imaginar, pero cuando sintonizamos con ellos, pues entonces nuestra expresión concreta se manifiesta. Por eso un mismo arquetipo, cada artista, de los muchos que han habido y pueden haber, lo puede expresar de manera diferente, de manera distinta. Y por lo tanto estás captando algo. Sin embargo, Aristóteles, que no estaba tan arriba, estaba más en lo concreto, aunque tuviera unas buenas ideas éticas, Aristóteles, que no llegó mucho menos a captar lo que su maestro Platón podía expresar, o en la escuela donde estudiaba, habla de imitación de la naturaleza y de las cosas. Y a lo largo de la historia el arte ha imitado la naturaleza. A veces ha intentado copiarla, la ha copiado. Copiar exacta, sabéis que la técnica va consiguiendo eso, pero no es lo mismo copiar la naturaleza que copiar aspectos del ser humano que podemos servirnos, nos puede servir para poder crecer en este sentido. Por lo tanto, la cosa es diferente y cambia. Entonces, según la inspiración, pues entonces si el artista está en sintonía con los de arriba, la obra de arte será profunda, será elevada. Pero si el artista, o lo que se le ha llamado artista, no está en esos niveles, está aquí, ha recibido la inspiración de su mente concreta y de las energías de la mente que le rodean. Porque nuestra mente está aquí, la de cada uno está, pero es que la energía no se queda solo aquí, se comunica. Hay ideas que circulan por el espacio, por la mente, igual que los sentimientos. Por lo tanto, muchas de las ideas que están en los planos más inferiores, mentales y emocionales, e incluso en el inconsciente de la persona, pero a un nivel más elemental, es fuente de inspiración de muchos seres humanos, entre ellos muchos llamados artistas. Por lo tanto, a veces podemos hasta admirar qué bien hecha
¿Qué habilidad? Sabéis que una definición de arte es habilidad para hacer algo. Y a veces hasta habilidad para cosas que mejor no decirlas. A veces podríamos decir, ¿por qué no? Para ser ladrón hay que tener una cierta habilidad. Arte, entre comillas, porque si no lo tienes, te cogen. Ser ladrón de una cantidad que no te puedes gastar ni en 1000 vidas y que salgas y que estés libre, eso es una habilidad o un arte, entre comillas, muy especial. O el arte de matar, el arte de, digamos, de determinadas diversiones, de matar a los animales. Es decir, que la palabra arte se ha utilizado para cosas totalmente opuestas a las que estamos hablando. Entonces, la fuente de inspiración. Y muchos artistas endiosados y ensalzados han tomado solo de un nivel elemental, con mucha habilidad, mucha técnica, pero sin inspiración. Y entonces una persona sensible, a veces hasta un niño que es sensible, tiene un criterio con su sensibilidad mayor que muchos críticos de arte. A lo mejor os parece exagerado, pero lo dejo ahí. Y luego, eso mismo, cuando la obra de arte está llegando a la gente, si uno está dormido no le llega nada. A no ser que esté con un arte como la música, que es la más poderosa y la de mayor influencia, tener en cuenta que la música es sonido. Y la creación de todos los universos empezó con el sonido. Así nos lo dicen los orientales y los occidentales. El sonido es lo primero, luego viene el color y luego la forma geométrica. Eso, si hablábamos de cosmología, de cómo se crean los mundos, pues eso es un parte de la explicación. Y la música es parte del sonido. De tal manera que con el sonido hacemos magia. Con la palabra humana, de la cual he hablado y ya seguiremos hablando, el poder de la palabra, podemos hacer un bien intenso. Pero hacemos más mal que con todas las armas. Con esto, con la lengua, con la palabra. Los ruidos, a los cuales todavía no se le presta suficiente atención, están haciendo un daño increíble en el planeta. Están alterando la sensibilidad. Los ruidos, que son muchos. Por eso un proceso urgente en el planeta, hay otros más urgentes. Eliminar el hambre, o que haya justicia, etc. Y muchas cosas. Pero los ruidos es fundamental. De tal manera que el poder de la música es enorme. No es solo soy yo el que opina, la música es la más poderosa de las artes. Y cuando una película tiene a veces unos efectos psicológicos destacados, también contribuye mucho la música en la película. La música de las películas contribuye mucho a esto. Como estoy hablando del arte en general, solo voy a entrar más en ejemplos más concretos, pero deciros que según el tipo de calidad de la obra de arte y el grado de atención, de sensibilidad, la educación en las artes, ver, escuchar artes, ayuda a desarrollar la sensibilidad. Pero lo que más desarrolla nuestra sensibilidad es la atención. Algo que está innato en los niños, nada más nacer, pero que está muy desaprovechado. Eso será fundamental en toda educación. Estar atentos más allá de la mente, aunque se eduque también la mente. Entonces, cuando más atención, como si no hubiera mente, estamos más receptivos. Y por lo tanto, una buena obra de arte, como lo que sea, al estar más atentos y preparados, podemos recibir más sus dones. Aún así, los dones de una verdadera obra de arte están influyendo y llegan, aunque sea inconscientemente, está llegando de alguna manera. Cuando se le cuenta un cuento especial, como los llamados cuentos de hadas, a un niño, los niños no lo entienden. Y a lo mejor la mayoría de las personas adultas, el sentido profundo, transpersonal, trascendente de algunos cuentos de hadas, se necesita que te lo expliquen porque no es fácil, no es la moraleja. Y va más allá del significado. Pero el niño lo está recibiendo, si está receptivo, de modo inconsciente. Y en su interior está haciendo su trabajo. Cuando os he hablado del Quijote, y le dedicaré, si puede ser, no solo una charla, sino este año un cursillo, os digo que la mayoría de los millones de personas que han leído el Quijote les ha pasado como a la mayoría de las personas que han leído la Biblia o el Bhagavad Gita. No se han enterado nada más que de la parte externa.
Pero cuando uno está preparado, ahí hay un contenido que está preparado, aunque no sepas el significado, que te abres y te está llegando. Pero muchos, famosos o no famosos, han ido captando algo, se han dado cuenta de que el Quijote no es la historia de un loco, sino que en el Quijote hay una ética que ya quisiera pues también explicar los libros de ética. Una ética y unos valores que están simbolizados a través de eso que se llama locura, que se le puede ver en un sentido o se le puede ver en otro. Y entonces el Quijote llega inconscientemente y está creando unas formas mentales en el planeta. Cuando tenga que ser, cada uno, pues el significado irá llegando. Igual que algunos de los libros, que hay muchos, unos muy bajito y otros que habría que quitar de la Biblia y otros de inspiración muy elevada, pues según la capacidad intuitiva uno puede captar una cosa u otra. Y así pasa con un montón de escrituras, sean llamadas sagradas o escrituras inspiradas o del tipo que sea. Depende del receptor. Por eso una obra maravillosa de arte puede estar uno escuchándola o mirándola y no enterarse. O enterarse muy poco. O una persona abierta le llega y el verdadero arte, si hay una puerta por donde entra, es el corazón. El centro, los que sabéis lo que son los centros energéticos o chakras, del amor no solamente es el centro del amor, sino el centro de la intuición. La conexión con nuestro espíritu mayor, más que a través de es a través del corazón. Por eso el corazón, a través del corazón podemos intuir, no a través de la cabeza, aunque el corazón transmite a la mente y por lo tanto a la cabeza, al cerebro, la información. Corazón. El arte más inferior, eso se nota en la música rítmica, elemental, primitiva, se nota aquí la vibración, el centro de las emociones. Y aquí también tenemos el centro sacro de la energía sexual, la energía de conciencia material, aquí abajo. Pero cuando el estímulo, el arte es mayor, lo vamos notando aquí. Y por eso entra por aquí y nos mueve, nos moldea al nivel más superior. Tengo muy poco tiempo, porque el tiempo pasa rápido, no sé a vosotros, para hablar de cada arte. Pero esta tarde, en la clase que doy en las aulas de tercera edad, se me ha ocurrido lo siguiente. A veces digo, hablo, estabais vosotros. He hecho lo siguiente. He cogido un fragmento de la ópera de mañana, de Tristán y Isolda, la he puesto, el vídeo, y luego he leído lo que canta. Y entonces he estado explicando, ¿y por qué no? Lo voy a hacer algo similar. Que en esa obra, no es en la única, en otras hay arquitectura, escultura, pintura, por supuesto música, danza, teatro, cine, literatura, poesía, y no sé si alguna más. Está todo. En las óperas, más que en las películas, hace años pensaba yo y otros, el cine, que era la última de las artes, le llaman el séptimo arte, aglutina todas las demás artes, el cine. Pero no porque la danza sea porque estén unos bailando, o la música porque suena, o la poesía porque alguien recita, sino están en el lenguaje del cine, cuando profundizas en él, pueden estar todas las artes. Pero es que en la ópera hay mucho más. Y además, aunque no tenga tanta apertura, esté más limitado que el cine en algunos aspectos, pero trasciende el cine en más, por la sutilidad, por la finura de la música. Bueno, sobre todo depende también de la ópera, claro, que se trata. Pero lo que he hecho, y se me ha ocurrido, y lo he ido haciendo, es Tristán y Isolda es música, es evidente. Y la música lo he nombrado. No voy a desarrollar ahora porque es un tema amplísimo y profundo. La música está estimulando y movilizando todos los cuerpos. Lo que más notamos es el cuerpo emocional, afectivo. La mente, no por lo que imaginamos, sino también unas músicas más que otras estructuran la mente. Y también incide sobre el cuerpo físico.
sobre la energía vital, porque el cuerpo físico es un autómata, y lo que hace el cuerpo físico es resultado del cuerpo vital, la energía que lo compenetra. Entonces, y si está uno abierto y la música es adecuada, te abre hacia lo espiritual, hacia lo elevado. Es la más poderosa. Entonces, en una ópera está, como en otras, hay música. Depende de la calidad de música para ir moldeando a las personas. Y la música no solo es la orquesta que toca unos instrumentos musicales, sino la voz humana es un instrumento de música especial, que hará lo que no pueden hacer los otros, o lo que sea, pero diferente de cualquier instrumento de música. Y sabéis que una ópera es como una obra de teatro, pero en lugar de hablar, canta. Entonces, los actores, podríamos decir, para entendernos, lo que hacen es cantar. No solo está la orquesta emitiendo los sonidos de la obra de música, sino también los protagonistas de la ópera están cantando. Y eso sigue siendo música. Entonces, lo que más se destaca en una ópera, por lo menos estoy hablando de lo auditivo, es, a través de la música y del canto, es este arte de la música. Es lo fundamental. A veces nos fijamos más en la historia, en el argumento, en lo que cuenta, y parece que queda en plano secundario la música. Pero la música es fundamental, si no, no tendría razón de ser. Por lo tanto, en una ópera, en esta por ejemplo, hay una música sublime, este fragmento, que incluso mañana los que vengan o vengáis a la ópera, os daré una copia de un fragmento especial que dura pues prácticamente 7 minutos, donde está aquí la traducción y además subrayado el contenido profundo que a veces tiene alguna similitud, por eso de las conexiones con algún poema de San Juan de la Cruz. Tristán y Isolda es un mito, como casi todas las óperas de Wagner están inspiradas en mitos, en un mito celta, un mito medieval que estaba, incluso está escrito. Hay los mitos, están escritos en literatura. Cogió Wagner ese mito y lo reelaboró. Otros autores ese mito lo trataron de otra manera, diferente, con cambios. Pues este, como hizo con otras óperas que se basan en mitos, y no solo occidentales, también mitología oriental, etc. Algo que ya existe, pero él como creador tomó ese punto de partida y elaboró y creó como otro mito, porque él era autor de la música, autor de la escenografía, autor del libreto, de todo. Entonces, Tristán y Isolda, el mito de un amor romántico que si lo interpretamos literalmente es absurdo. Dices, esto no existe. O qué absurdo, que por beber un filtro empiecen dos seres que estaban distanciados a amarse. Pero aquí la cuestión es otra. Es un instrumento, un vehículo, un medio para hablar de algo más elevado. Ese filtro puede ser no solamente una bebida que te tomas y sin hacer nada empiezas a sentir otra cosa, sino un símbolo de un estado de conciencia superior, de una unión de dos polaridades, buscando la unidad. Por lo tanto, os iba a decir, y voy a decir, que aquí están todas las artes, pero es que está también una filosofía y una psicología de vida, y una dimensión ética, y una dimensión transpersonal, o trascendental. Prácticamente está todo. He empezado por deciros que, como en toda ópera, es música, pero también es poesía, porque sabéis que la poesía no solo es cuando rima, cuando acaban con unas mismas palabras, hay prosa poética. Y cuando las palabras tienen un significado connotativo, significado que no es literal, porque literalmente coges una poesía y dices, qué absurdo, ni existe y esto es una tontería. Pero cuando miras lo que está detrás de las palabras, pues, y dedicaré, aunque no es la primera vez, alguna charla a hablar de poesía y sobre todo poesía espiritual. Tengo pensado un título, ¿dónde encontrar la poesía espiritual? La futura charla. Pues la poesía busca la simbología, a través de la simbología de las palabras, ir más allá de lo formal. Es decir, aquello que es abstracto que os decía, a través de la concatenación
de las palabras, y no solo a través de algo que es muy importante, la sonoridad. El otro día estuve en un pequeño recital de poesía, y a lo mejor alguna vez os ha pasado. A veces las personas no vocalizan adecuadamente, y se nota mucho. Pierde mucho una poesía, aunque tenga su valor, cuando no se pronuncia o vocaliza adecuadamente, ¿verdad? Entonces la sonoridad musical, porque la poesía tiene música, la música también poesía, tiene mucha relación. Entonces la sonoridad es un efecto de belleza estético que favorece la entrada del significado simbólico de lo que las palabras de la poesía, y no aisladas, sino concatenadas, nos quieren decir. Entonces, esto que nos dice Tristán y Isolda, cuando nos dice, por ejemplo, morir, que no se refiere solo a la muerte física, como entendemos, para estar unidos, eternamente unidos, no durante unos años, sino eternamente unidos, sin despertar, sin temor, sin despertar. Cuando decimos literalmente sin despertar es estar dormidos, ¿verdad? Lo vemos en un sentido inferior, pero aquí se está refiriendo a lo contrario, sino acceder a otro estado de conciencia místico donde los sentidos, igual que San Juan de la Cruz, se puede comparar, no pueden percibir eso. En un amor sin nombre, porque los nombres son palabras que se refieren al mundo concreto. Oh noche eterna, dulce noche, la muerte, la noche, la oscuridad, a veces se han asociado a algo más sutil de lo que nosotros conocemos. Gloriosa, sublime noche de amor. En otro sitio dice, lejos del sol, lejos de las lamentaciones que el día nos trae. Igual que San Juan de nos está hablando de algo más en la noche oscura del alma, más cierto que la luz de mediodía. Cuando dice la luz de mediodía se está refiriendo a lo que percibimos con la mente concreta. Muerte sublime, sin separarnos, sin huida, soledad íntima, en espacios inmensos, en sueños sublimes. Y en un momento determinado dice, los dos le dicen al otro, tú Isolda, tú Tristán, yo Tristán, yo Isolda. Es decir, la polaridad de Tristán y Isolda unida, buscando la unidad. Sin nombre, sin separación, una nueva percepción, un nuevo saber, como San Juan de la Cruz cuando dice en el poema, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Es decir, la ciencia que percibimos con los sentidos, al trascenderla, se percibe otros niveles más altos. Eternamente uno solo, sin fin para siempre, ardiendo en nuestro pecho el supremo deleite del amor. Es decir, es un canto, aunque la apariencia es romántica, pero ojo, porque el arte del romanticismo tiene una tendencia hacia abajo. Muchos artistas románticos se escaparon con la imaginación y con el suicidio, y eso jamás lo podemos relacionar con lo elevado. Siempre es una conciencia emocional astral, hacia abajo. Pero el romanticismo puede tener una tendencia hacia arriba. Y si cogemos la llamada música clásica romántica del periodo del siglo XIX, que inició Beethoven, ahí vemos que el romanticismo, que reclama la libertad y los sentimientos, las emociones, pueden ser sublimes y elevarte hacia arriba. Es decir, que a veces con una misma etiqueta puede estar designando algo emocional, romántico, como muchas veces se dice, pasiones que son del ego, o estados sublimes, como el que Wagner nos está indicando, estados sublimes en esta y en otras óperas, que si no estamos preparados con intuición, se nos escapa. Y resulta curioso que millones de personas les guste Wagner, pero no han llegado a conectar, a lo mejor inconscientemente notan algo, con la dimensión elevada y espiritual. Poesía está. ¿Dónde está la arquitectura? Pues, igual que el teatro, es un escenario, y un escenario ocupa un volumen, el espacio, con los distintos elementos distribuidos. Y en una ópera es como una obra de teatro, un escenario, y según los elementos está. En esta pequeña escena se ve una gran altura,
se ve algo muy alto, los personajes son pequeños, se ve un espacio amplio, un pequeño detalle, es como si quisiéramos, en lugar de expresarnos cerrados en sí mismos, como si necesitaran un espacio amplio para expandir aquello que nos están diciendo, como algo que necesita del espacio para elevarse. Y entonces nos pone una escenografía en esta ópera, por lo menos, que a lo mejor nos puede parecer pobre, pero que está indicando eso. Igual que a veces en una película hemos visto unos techos bajos y notamos psicológicamente, y si está intencionadamente, como la opresión, como el encerramiento psicológico de los personajes. Pero si los techos están altos, notamos como más espacio. Lo mismo que ocurre cuando estamos mucho tiempo en un lugar, en una construcción que es arquitectura, y según el espacio que tenemos, psicológicamente nos está influyendo. Escultura. La escultura fundamentalmente se basa en la figura humana. En esculturas hay de muchas cosas, pero la figura humana, las esculturas más profundas que han habido es sobre el ser humano, pero no un ser humano histórico, que también lo ha habido y lo hay, sino un arquetipo que puede ser universal. Cuando Miguel Ángel esculpió el David, que lo podemos ver, y más de una persona ha notado algo, es el aura que tiene la obra de arte, que aunque desapareciese continuaría. Igual que en el Partenón, que está medio destruido, el aura energética existe todavía. Es decir, en determinados sitios la escultura o el monumento desaparece y sin embargo queda allí en el lugar como un vórtice de energía que está irradiando. Claro, las catedrales, sobre todo las góticas, las eligieron los que sabían, lugares magnéticos, no cualquier lugar elegido al azar. Luego la geometría, las vidrieras y determinados elementos invocan ciertas energías y crean un ambiente, esto va hasta más allá de la creencia, que notas ahí algo especial. Es decir, que cuando se habla de arquitectura no solamente es la estética visual, que ya hablaremos si os interesa el tema, y que también es simbólico, belleza de las formas y simbolismo, sino también el ambiente, sobre todo en el interior, que se crea. El ambiente. A veces la arquitectura tiene un fin religioso, la arquitectura griega, religiosa, etc. Y entonces, o puede ser de otro tipo. Pero los elementos geométricos de la arquitectura favorecen crear un ambiente que, si es adecuado, te encuentras especial. El verdadero ambiente energético lo creamos las personas, allí donde estamos, pero también los elementos geométricos están influyendo. Por eso, si vais a un museo, según el tipo de cuadros, los cuadros, que es geometría y color, están emitiendo, no solamente llegan a la vista, unas vibraciones. Y no solo es que es un sitio que estás con silencio y bien, sino, no sé cuál es vuestra sensibilidad, habéis notado diferente. Seguro que si habéis notado la diferencia entre un museo moderno, donde las energías son más bajas, y un museo de pintura clásica más elevadas, a veces podemos encontrar, pero una distancia enorme entre la vibración, sabéis a qué me refiero. Entonces, la escultura está en las personas, y en una obra de teatro o en una ópera, pues no solo por la forma, sino los gestos. Los cantantes de ópera tienen que ser actores y actrices, ¿verdad? No solo saber cantar, porque a veces si no aciertan a gesticular o a moverse adecuadamente, hay algo que está fallando. Como os decía, las personas cuando hablamos también tenemos un lenguaje secundario que es los gestos, como os decía antes. Bien, pues ahí está la escultura. Y la escenografía, que a veces es pintada, y no solo la escenografía, sino un elemento del arte de la pintura, es la composición. La composición, que también está en el cine, cuando en el cine se estudia bien. La situación en el espacio del encuadre, o del escenario, si es ópera o teatro, de los elementos. No solamente es volúmenes, sino visualmente. Estar en un sitio, estar en otro. Fijaos un cuadro, según las cosas estén arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, o relacionadas entre sí,
nos está dando distinto significado. Eso es parte, además de la influencia de los colores y también del símbolo de la geometría, si es cuadrados, triángulos o círculos, ¿verdad? Los que habéis estado en algún curso de pintura, sabéis a qué me refiero más. Entonces, la pintura está también en las óperas. ¿Dónde está el teatro? Es evidente. Una ópera es una obra de teatro cantada, es una definición. ¿Y dónde está el cine? Que es posterior a la ópera. El cine lo están utilizando algunas representaciones de ópera para proyectar imágenes como si fuera una escenografía añadidas. Pero cuando habéis visto en televisión o en DVD una ópera que está filmada, no la estamos viendo directamente como cuando vamos al teatro de la ópera, sino que la estamos viendo, se está utilizando el lenguaje del cine. Y a veces vemos a los cantantes en primer plano, o en un plano medio, plano muy cercano. Y otras veces lo vemos en un plano lejano. Y sin darnos cuenta, eso, que es parte del lenguaje del cine, está influyendo sobre nosotros. O una transición, una sobreimpresión, una transición de un estado a otro, o un ángulo distinto. Si recordáis en el cine, a veces las películas se hacen, no sé cómo se hacen, pero cuando se hacen bien, con arte, el lenguaje está muy cuidado. El ángulo, la escala, el montaje, la cosa es tras de otra, aparte de sonido, el color, el diálogo, un montón de factores. Pues bien, en una ópera, al filmarla, unas veces se acerca la cámara, otras veces se aleja, y por eso lo vemos diferente. Por supuesto que lo mejor es verlo en directo, pero cuando si habéis visto en cine, bueno, en DVD decía antes, pero cuando las óperas las retransmiten en Yelmo o en el Cine Lis, sí, las óperas desde Nueva York o desde Milán, las vemos muy bien, las oímos muy bien, que no es lo mismo que en directo. Es preferible oír la orquesta, pero estamos viendo de una manera más detallada, condicionada, claro, por el que está manejando la cámara, ¿no? O el montaje de todo eso. En definitiva, en una misma obra de arte podemos encontrar todas las artes. Creo que les he dicho todas. Y aunque no dance, que hay óperas donde hay fragmentos de danzarines danzando, que está incluido, el hecho de que los seres humanos nos movamos de una manera armónica, eso es parte de la danza. A veces en el llamado cine musical no es el cine que suena música solo o que baila, sino que los movimientos de los personajes de la película, en el género cine musical, a veces están moviéndose de tal manera que eso es parte de la esencia del cine musical. Es como danzando, es como un ballet, como una danza, donde el arte del movimiento del cuerpo humano, porque es el cuerpo humano, no son los objetos los que están danzando, está mostrándonos otra estética artística. El caso es que llevo una hora aproximadamente hablando, más o menos, una hora. El tema es amplísimo. Comprenderéis que hablar de arte, como son tantas las artes, ¿verdad?, implica pues que no puedes estar profundizando en cada una de ellas, ni siquiera de una sola arte. Pero cada arte tiene su estética, su técnica, su estilo, su manera de llegar, el medio, y luego está el contenido. El contenido, que es el mensaje que el artista, o que la vida a través del artista. En ocasiones he dicho que hasta el artista creador de los universos también es como acabo de decir, es un artista, porque la naturaleza es una gran obra de arte, que a veces la estropeamos, pero en sí misma un paisaje, las nubes, el cielo, tiene unos ingredientes estéticos que nos puede hacer conectar con algo más profundo. Es decir, que no solo es el arte humano que hacemos nosotros, sino el arte del artista creador, al cual a veces en determinadas organizaciones se le ha llamado el gran arquitecto.
el arquitecto constructor, el artista que crea los universos como grandes obras de arte, incluso esos movimientos de los astros que en su recorrido están produciendo una fricción, evocando lo que se ha llamado la música de las esferas en las trayectorias, de tal manera que existe música en el espacio. Y los artistas que reciben la inspiración traducen aquí abajo, en sonidos, parte de lo que captan. Existe color. Cada dimensión tiene una infinidad de colores. Es un pintor, el creador. Existe la poesía, porque lo que nosotros no llegamos es un contenido sutil que se muestra a través de las formas. Todas las formas del universo son poesía, también. Es un devenir en el tiempo, literatura, necesita el tiempo. Es decir, que podemos encontrar, digamos, y no digamos, en ese espacio en el cual está. Es una obra de arquitectura, como he dicho. De tal manera que las artes también, recuerdo hace años también dediqué una conferencia a esto que estoy ahora diciendo, el origen cósmico de las distintas artes. De tal manera que el origen está ahí, existe antes que nosotros. Y entonces, conforme vamos avanzando, captamos esa inspiración y lo que hacemos es traducir en lo que llamamos arte, en las distintas formas de arte. Y a un niño se le debería educar en todas las artes, aunque luego no se dedique al arte, que igual que tendría que probar distintos oficios y distintos trabajos, aunque luego no se dedique a ello. Un niño en una educación no es el tema, ya dedicaré un tema a la educación integral, tendría que aprender en la enseñanza, pues no sé, de fontanero arreglar un grifo, o de albañil poner un ladrillo sobre otro, o de carpintero poder saber cerrar, y a veces en los trabajos manuales se hace manipular la materia, aunque no se dedique a estos oficios, porque, por desgracia, gran parte de los seres humanos no han encontrado su vocación, no han encontrado aquello que les va a permitir expresarse. Y entonces, probar en las distintas artes. A lo mejor ese niño, ya de pequeño, luego va, conforme crezca, e incluso a veces de pequeño sabe que tiene que dedicarse a esto, como a otras cosas. Pero probar, darse cuenta. Yo cuando era pequeño y estudiaba, la naturaleza estaba dibujada sin colores en los libros. Ahora por lo menos hay en colores y tenemos medios para ver la naturaleza, casi, pero también seguro que muchos educadores enseñan a sus alumnos en el contacto con la naturaleza a apreciar, a conocer y amar lo que es la naturaleza. Y creo que también hay laboratorios donde en los estudios, cosa que cuando era pequeño, por lo menos yo no tenía, pues no solamente estudiar la química, sino verla en directo, en laboratorio, y etcétera, etcétera, etcétera. Sin olvidar la asignatura más importante que toda, es a conocernos a nosotros y a los demás. Y para poder extender, superar y controlar los problemas, o darnos cuenta de que estamos ahí, y que no tenemos que estar privilegiados, sino que tenemos que compartir con todos los seres humanos pues todo lo mejor de nosotros mismos. Bien, dejo la exposición para que tengáis tiempo de hacer todas las preguntas que queráis, porque el tema es amplísimo, enormemente amplio, como os podéis imaginar. Así que ahora me dirigiré a aquello que más interés tengáis. Una pregunta, que has tocado un punto que a mí siempre nadie me lo ha podido explicar, es decir, y tocaste el punto de parte occidental, de parte oriental. ¿Por qué en la Biblia lo primero que dice al principio fue la palabra? Es decir, el Evangelio de San Juan. Sí, Empieza, en principio era el verbo era Dios y el verbo estaba en Dios. Sí. El verbo, la palabra, el sonido, no la palabra. No, ya lo sé. El sonido de creación. Los orientales hablan del aum, sí, que muchos lo confunden con el om, el mantra om o m, y también con otros elementos. Hablan de la creación a través del sonido.
de los mantras. La palabra mantra se suele utilizar más en términos orientales, Sí. aunque el mantra está en todas partes. Sí, sí. Entonces, el verbo es la palabra, pero el sonido de la creación. Es decir, al principio Claro, fue la el Biblia sonido llama de la creación. Dios es, en términos cosmológicos, el absoluto, el todo. Sí. Se le puede llamar de distintas maneras. Es el poder del sonido que invoca la energía y se van construyendo todo. Sí. Yo quería preguntar si ya te... ¿Era eso? Sí, pero entonces, y tú entonces llegas a un escalón más y dices, ¿y ese sonido de dónde viene? ¿Cómo se produjo ese sonido? Eso ¿Cuál es el nacimiento? yo no llego a tanto. Si alguien lo sabe, que lo diga. Y no me digas Big Bang porque no fue ¿El Big qué? Bang. Si alguien lo sabe, A que ver, lo diga. repítelo, es que esa tos mía no estamos Repite porque es que no te hemos oído aquí. No, que ese sonido que original que formó los restos de las cosas, ese sonido, ¿cómo se produjo? ¿Dónde salió? ¿Qué era? ¿Qué lo hizo? Es decir, todo tiene un principio, ¿no? Saber eso, Claro, Eh, eso es muy... No obstante, Una pista no para- llego, pero cuando puedo hablar más detenidamente sobre la creación, a lo mejor un poquito más de lo que nos dicen, a lo mejor puedo hablar. Pero tendría que ir tratando otros asuntos para poder expresar ciertas cosas. Como pasa a veces con las matemáticas, que si no sabes unas cosas básicas no puedes entender ciertas operaciones. Hay que hacer una transición. ¿Y será cuándo? Yo digo que para poder explicar algunas Ya, cosas, ya, pero- solo algunas cosas, ¿eh? No, no digo, Porque pero eso cuándo si ocurrirá. preguntas por qué el absoluto decide expresarse, ni siquiera el logos de un planeta, que es el dios de un planeta, o el logos solar, que es el dios de un sistema solar, no digamos el de todos los universos, pues ni siquiera estos sabemos cuál es la motivación. Sabemos que hay una El amor, fuerza ¿no? de motivación. ¿No es el amor lo que crea Bueno, todo? sí, podemos decir de voluntad, de amor y de inteligencia. Pero ya entrar más en detalles ya se nos escapa. Es otro curso, ¿no? Pero os aseguro que con el desarrollo de la intuición, sin que nadie nos diga verbalmente con detalle cosas concretas, la intuición nos hace comprender eso y muchas más cosas. De tal manera que llega un momento en que las preguntas que las hacemos desde la mente concreta, porque el lenguaje es de la mente concreta, ¿estáis de acuerdo? El pensamiento. Pues entonces, al elevarte por encima de la mente concreta, sin preguntar, intuyes hasta donde llegas, ¿eh? Que es infinitamente por debajo de donde eso. Y entonces te quedas más, si uno tiene demanda, más satisfecho. Dice, ¿para qué seguir preguntándome? Tengo mucho que hacer en la vida y no puedo resolver ciertas cosas. Pero tened en cuenta que la personalidad tiene también curiosidad. Y a mí muchas veces me han hecho esa pregunta. Y no solo en los cursos de cosmología, sino ¿y por qué se crean las cosas? Pero, repito, Es un misterio, no se sabe. la intuición te dice algo, pero Sí. no suficiente. ¿Me explico? Porque la intuición orada la mente concreta y va más allá y capta cosas. De eso y de muchísimas cosas. Pero no llegas al tope, jamás. Ni en esta, ni cuando pasen millones de años, que estaremos más evolucionados, tampoco. Nunca. Ni los maestros espirituales, que llevan millones de años por delante de nosotros, en evolución tampoco. Saben infinitamente más que nosotros, pero tampoco tienen esa respuesta. Pero lo que está claro es lo que digo yo del amor, de la idea del bien. Es Sí. el bien lo que ha producido todo realmente. Sí. No me El voy a la amor física está en la base de la creación. y el Y luego- bien. Y la evolución también. Una vez que se crea, que es involución, luego vuelve otra vez a recogerse en el todo, de donde partió. Y es el amor, que es integración, es unión. A Integrar. mí me dice a veces mi hermano, bueno, a mí me interesa mucho, soy creyente, estudio teología, soy diplomada en teología. Y el sentido de religión es religar, volver a unir Totalmente, otra volver vez, a por eso integrarse. se habla incluso de algo que ha pasado, que ha pasado algo, llama el pecado original, o lo que sea, que lo que tú estabas diciendo también, ¿no? Que
como para encontrar lo de religar, ¿no? Volver a... Entonces mi hermano me dice que cuando hablo del amor, que yo no puedo ir con ese rollo ahora a la gente, que me van a tomar como tonta. Sí. Pero que no podemos tampoco pretender es que hay que saberlo todo, investigar, resolver incógnitas, la magia. Yo voy a llamar un momento de Dios puede, o sea, para mí Dios no es un mago ni un hechicero, Dios a lo mejor lo puedo encontrar en Inma, que me ha traído aquí, que te estoy escuchando, que es un placer. Todo está así muy relacionado, ¿no? Sí. Me sale mal cuando me dice que no puedo hablar del amor, según ¿no? el sentido de la palabra magia, pues eso, ya la creación de todos los universos es la mayor obra de magia, pero no es el sentido que se le da hoy Hacer aparecer a los magos, ¿no? No, ya sí, Nada pero más que también considerar que te va a solucionar es los la problemas, continua ¿no? creación. Los problemas los vamos a solucionar entre todos, Y, la unión... sí, sí. Y en esa continua fusión de infinitas formas es unidad, buscando la unidad, es la esencia del amor. Por lo tanto, el amor, la voluntad o poder y los tres primeros rayos y la inteligencia están en la base y en el fin, en el origen y en el fin, el alfa y omega de la creación. Se parte de un sitio, se llega, se crea y luego vuelve otra vez. Y mientras unos universos están naciendo, otros están muriendo, están relegándose. El yin y el yang. Expresión, impresión. Igual que mientras unos seres humanos están naciendo, otros están muriendo, ¿verdad? Pues los universos, sistemas solares, pasa lo mismo. En fin, el amor, como dices, está como búsqueda de esa unión, por muy disperso y diferenciado que esté todo, es la esencia. Y cuando se tiene ese amor, eso es una obra de arte. Y el verdadero arte, si no hay amor, es costoso reconocerlo. Y el verdadero arte, una de las cosas que nos puede inducir es amar, a ser mejores en este sentido. Es decir, que no se puede desligar. Por eso decía armonía, belleza y bien. Al decir bien, a esa tercera palabra, me refería a que si hay armonía y belleza, eso no es malo. Y una obra que se precie de arte no puede éticamente inducir al mal, ni hacia lo inferior. Tiene que inducir hacia el bien. Una obra de arte que te lleve a ser más egoísta, más agresivo, a rebelarte y ir contra alguien, eso no es arte. Si te induce a unirte respetando y no necesariamente estando de acuerdo con, no tienes por qué ser igual que los demás, pues entonces, o con la naturaleza, o con el trabajo, entonces está cumpliendo una función de bien, es lo que me refería. Ser sublime. Sí. Yo quería preguntar, cuando has dicho sobre la enseñanza de los niños, que no tiene que ser una imposición, que hay que ser capaces de sacar y que ellos, sean posibles de reflejar y hacer las cosas con arte, ¿cómo hay que hacer eso? La pregunta del millón. Bueno, así muy telegráficamente, como Sí. puedo decir, pues con mucha atención, para abrirse la intuición, lo que has aprendido, el educador aprende unas cosas de otros, pero eso no es lo principal, que no podemos negar que sirva, su intuición y su amor, porque si no hay amor, la educación puede ser técnicamente a lo mejor muy bien para enseñar algunas cosas. Para los hijos. Pero hasta enseñando matemáticas, que no hace falta amor, un profesor de matemáticas puede ser egoísta y enseñar muy bien las matemáticas. Pero aquello sutil que no se ve, más allá de los números, si no hay amor, no llega. Y a veces ese profesor de matemáticas, sin decir nada de ética, puede estar enseñando más ética si él lo hace desde el amor, sintiendo amor por el educando. Y eso a veces, sin más allá de las cosas concretas que entendemos por educación, está haciendo unos efectos mayores, más importantes. En la vida lo que no se ve es más importante de lo que se ve. Parece una paradoja. Lo que se ve del ser humano, que es la piel, la apariencia, el cuerpo, pero hasta biológicamente lo más importante está dentro. Sí. No digamos más allá de lo físico, los sentimientos, la mente, la intuición, todas las cualidades, no se ven. Los clarividentes verán las formas geométricas, los colores, y podrán, pero normalmente no lo vemos.
ni siquiera con clarividencia. Es algo que si no lo tienes, no lo reconoces. Por eso el educador lo que hace no es transmitir, sino educir, despertar lo que el educando tiene ya dentro. Eso se aplica a todo, lo que ella lleva dentro. Entonces, si nosotros reconocemos el arte, es porque intrínsecamente llevamos el arte dentro. Y si reconocemos algún arquetipo, es porque tenemos, como decía Platón, impresos los arquetipos ya en nosotros, ya en nuestra genética, no la física, sino más interna, más espiritual. Lo tenemos dentro. Entonces, lo que hacemos unos con otros es estimularnos para evocar y recordar. Al recordar sería más evocar, despertar. Podemos decir recordar, pero más que recordar, que solo hemos asociado a la memoria mental.